Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es José Blancas, a nombre del Departamento de Consulta de la FES Zacatlán, a nombre del Círculo Literario de Sin Palabra, que es de alguna manera el orquestador, ¿no?, de esta serie de conversatorios. Afortunadamente, a un promotor de cultura muy conocido por nosotros le ocurrió la idea de delegar ciertas o darle oportunidad a ciertos espacios en donde integrantes del Círculo Literario de Sin Palabra se dedicarán a generar estos conversatorios, ¿no? Afortunadamente, algunas autoridades han respondido de la mejor manera. Entonces, estos conversatorios pues tienen la intención pues, entre otras cosas, de aprovechar los espacios, unos en bibliotecas públicas, en este caso la FES Zacatlán, que al final de cuentas también es una biblioteca pública, pero está considerada algunas de las que están en esta zona de Naucalpan, ¿no? Difundir de alguna manera la cultura y también aprovechar los espacios para generar precisamente conversatorios como este, que es nuestro séptimo conversatorio. En este caso la temática es el planeta, nuestra casa. Tuve la fortuna el fin de semana pasado de estar en una serie de conversatorios en otros espacios. En la biblioteca Jacob Rocha hablamos del suicidio en Naucalpan, y más adelante fue otro espacio en el Café Literario de Sin Palabras en Bartolo, Naucalpan. Ahí se habló de, si me corriges, Cauda, es del fomento del teatro, el arte dramático, el arte escénico también en Naucalpan. Y después fue el metal, el rock. El metal sí es relacionado con el diablo, sí está relacionado con el diablo, es música satánica, entre otras cosas, ¿no? Estos conversatorios de ser temáticas distintas, diversas. En esta ocasión nos acercamos para platicar acerca del planeta en nuestra casa, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejamos en esta ocasión. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias. Voy a presentar a nuestros invitados. Empiezo por Catalina Santillana Morato. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad de las Américas, Puebla. Ella tiene una maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especializada en prevención y control de impactos. A lo largo de más de 2 décadas ha construido una sólida trayectoria en el sector industrial, ambiental y educativo, combinando excelencia técnica, sensibilidad humana y compromiso con la sustentabilidad. Actualmente se desempeña como directora comercial de Elemetrix, empresa dedicada a la comercialización de instrumentos científicos para aplicaciones industriales y ambientales. Desde esta posición, Catalina ha liderado estrategias de ventas, capacitación técnica y desarrollo de propuestas que integran eficiencia, normatividad y responsabilidad ambiental. Su experiencia incluye también roles clave en empresas como Delta On, Ecoterra Servicios Ambientales, HANA Pro, ojalá que hayan pronunciado bien, donde impulsó soluciones para el análisis de agua, la gestión de residuos y la promoción de tecnologías limpias. En general, ¿no? Parece, de entrada, tecnicismos que desconozco, ¿no? Regularmente uno, al menos cuando está en un área distinta, ¿no?, se acerca a través de películas, ¿no? Mi primera referencia del clima y del cambio climático tiene que ver con novelas, la literatura, o con el cine, ¿no? Qué bueno que se hace una temática como esta para ahora sí aterrizarlo desde la ciencia, ¿no? En el ámbito académico, Catalina fue docente de asignatura en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, donde impartió clases en las licenciaturas de Ingeniería en Energías Renovables y Desarrollo Sustentable, así como Gestión Ambiental en Ingeniería Mecánica. Esta experiencia le permitió compartir su conocimiento técnico con nuevas generaciones de ingenieros, fomentando una visión crítica y propositiva frente a los retos del cambio climático. Ha sido conferencista en foros internacionales como Expo Agua y Ambiente en Santiago de Chile y ha participado en seminarios especializados sobre remediación de jales mineros. Mira, otro tecnicismo, ¿no? Jales mineros, ¿es una expresión popular o es un tecnicismo? Incineración de residuos y aseguramiento de calidad ambiental. Su enfoque multidisciplinario le permite vincular la ciencia, la tecnología y la educación ambiental con una visión clara hacia la construcción de un futuro sustentable. Vamos a dar un aplauso. Y también tenemos a nuestro invitado Miguel Ángel García Campos. Él es nacido en el Estado de México en 1955, padre de 3 hijos y abuelo de una nieta. Cursó la licenciatura en Ingeniería Química por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ¿no?, la UNAM, que es Campo 1.
En sus inicios como ingeniero químico, a partir de 1979 colaboró para Quimex, Fenoquimia, en las áreas de mantenimiento, producción y ventas, ocupando diversos puestos como ingeniero de turno, supervisor y jefe de departamento. En el periodo de 1900 a 2003 tomó cursos de separación de gases del aire por destilación criogénica, producción de gases de alta y ultra alta pureza y sus mezclas en Suecia, Alemania, Brasil y Estados Unidos. En México realizó proyectos de construcción y arranque de plantas en diferentes estados de la República en relación con gases especiales, óxido nitroso y separación criogénica de gases del aire. Fue gerente de proyectos de Chocolates Twin y gerente de proyectos, así como director técnico y director de operaciones de la empresa sueca AGA. Como actividad complementaria de su labor profesional, ha trabajado en la docencia en Unitec, Campus Atizapán, donde impartió 2 años la asignatura de Petroquímica, y a partir del 2004 trabaja como profesor de asignatura en la FES Cautitlán, impartiendo las asignaturas de balance de maestría y energía. Balance de materia y energía, ingeniería de servicios e ingeniería de procesos, todas ellas correspondientes al plan de estudios de la licenciatura de ingeniería química. Actualmente forma parte de la comisión revisora del plan de estudios de la carrera de ingeniería química, integrada por 10 profesores de diferentes especialidades de la propia FES Cautitlán. Vamos a darle también un aplauso. Mar, nuestra ya anfitriona, va a tomar la palabra, ella va a organizar la dinámica de este conversatorio. Yo me voy a pasar para allá para adelantarle las diapositivas, pero regreso en un momento, no se me recibía, así que les doy la palabra a Mar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. El conversatorio se hace entre todos nosotros. La dinámica es poder platicar y conocer del tema que hoy vamos a tratar. Como decía Oscar, la intención de Luz y Palabra, que aquí tenemos a nuestros representantes, es difundir la cultura a lo largo de Naucalpan, porque desafortunadamente no tenemos espacios culturales en el Estado de México, ni en Naucalpan, ni en Tlalnepantla, ni cerca de nosotros. Entonces, COSLA ha hecho un gran esfuerzo por abrir estos espacios públicos para que podamos dialogar, charlar y acercar la cultura y el conocimiento. Y bueno, pues sí, Oscar y yo somos los responsables de los conversatorios aquí en la FES Acatlán, y buscamos temas diversos. Sí, temas relacionados con la literatura, pero temas diversos. El que ahora nos interesó fue referente al 24 de octubre, que se conmemora, se intenta conmemorar el Día Internacional del Cambio Climático. Estuve investigando mucho acerca de eso, porque sí son temas pues que dominamos tanto, ¿no? Y me dio mucha tristeza ver que ni la OMS ni la ONU todavía lo tienen como un día oficial. Está en gestión de hacerse el día oficial del cambio climático. Sin embargo, en muchísimas partes del mundo, en México también, se están haciendo congresos, convenciones, conferencias para poder concientizarnos acerca del cambio climático. Y si a Oscar le sonaban rarísimos los términos de aquí, ahorita que empiecen a ver la presentación, va a parecer ciencia oculta, ¿no? y la intención de hacer, la hice con esa intención de poner los términos científicos, lo que podemos encontrar en las páginas medioambientales, pero traer a expertos que nos traduzcan eso al español, que nos digan qué es lo que nos corresponde como ciudadanos de a pie para poder entender y hacer remediaciones al cambio climático. El cambio climático, la definición más simple que puedo encontrar, es la modificación de la temperatura y del resto de variables del clima que se está produciendo con una velocidad e intensidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Y esto es a consecuencia de la actividad humana. O sea, el ser humano, otra vez como la peor plaga que somos, estamos haciendo que cambie la temperatura, modificando la temperatura. Está ocurriendo en todo el mundo y sus consecuencias ya están siendo devastadoras, tanto para el medio ambiente como para las personas. Nosotros mismos estamos acabando con nuestro medio ambiente. El cambio climático también me encontré en este quehacer de investigar, me encontré que muchas veces confundimos o asociamos como si fueran sinónimos el cambio climático y el calentamiento global. Y me di cuenta, bueno, aprendí que son dos cosas distintas.
El cambio climático es una de las consecuencias que se están dando por el calentamiento global es una de las consecuencias que se está dando por el cambio climático. Pero creo que es la que más nos afecta o la que más nos está dañando al ser humano y a la Tierra, ¿no? ¿Qué abarca el cambio climático? El aumento del nivel del mar, la reducción de los glaciares en las montañas, la aceleración del derretimiento del hielo en Groenlandia, la Antártida y el Ártico, y cambios en los tiempos de floración de plantas y de flores y plantas, lo cual impacta en nuestra alimentación, ¿no? Directamente en la alimentación. Todas estas son consecuencias del calentamiento global, que es causado principalmente por la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases que atrapan el calor en el aire. Y eso es lo que se conoce como el famoso efecto invernadero. Este año, la intención de conmemorar el Día Internacional del Cambio Climático está dirigido a concientizar sobre el uso de plásticos, de lo que generan los plásticos, ¿no? Le platicaba en el taller de literatura con los alumnos y me decía Javier, si no vamos a ver a las pobres tortugas, ¿verdad?, así enredadas en un plástico, ¿no? Y efectivamente eso es lo que nos difunden, ¿no? Que es el daño que le estamos haciendo a la flora y a la fauna marina. Pero me encontré con algo todavía peor. ¿Por qué es importante poner fin a la contaminación por plástico? Bueno, porque el uso de plásticos afecta al cambio climático desde su producción hasta su desecho, liberando gases de efecto invernadero. No nada más atrapa a las tortugas, ¿no?, sino también su desecho produce estos gases de efecto invernadero. La producción de plásticos se basa en combustibles fósiles y su incineración y descomposición liberan dióxido de carbono y metano, gases que atrapan el calor en la atmósfera. Además, el plástico en el océano puede obstaculizar su capacidad para absorber dióxido de carbono. Y ahí ya me perdí y dije, ¿de qué me están hablando? A veces no entiendo ni lo que es dióxido de carbono. Y entonces la primera pregunta que le quiero hacer a los invitados, ¿qué pasa si al océano se le obstaculiza su capacidad para absorber dióxido de carbono? Cuando nosotros hablamos de este balance que nosotros tenemos como organismos en el medio ambiente, o sea, nuestra relación con el medio ambiente, está ligada a través de ciclos. Vivimos en un sistema que es un sistema cerrado, ¿no? Y entonces todo lo que nosotros producimos y todo lo que hacemos regresa en otra forma, ¿no? Entonces lo vemos cuando estamos pequeños en el ciclo del agua, pero no así exactamente como sucede el ciclo del agua, suceden ciclos a nivel de los diferentes componentes o diferentes elementos que forman parte del medio ambiente. Y uno de esos ciclos sería el ciclo del carbono. Entonces, dentro del ciclo del carbono, esta parte en la que nosotros hacemos un intercambio del CO2 que se produce por los procesos de respiración o por los procesos de combustión o los diferentes procesos en los que en el ambiente se produce CO2, tenemos un retorno o un cambio a través de la fotosíntesis de CO2 a oxígeno, que es lo que permite tener un balance, que nos permite respirar y mantener niveles de oxígeno en el aire que son correctos y que son sanos para que se desarrolle la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un desbalance en estos ciclos, cuando nosotros desajustamos estos ciclos, en algún momento vamos a tener un efecto negativo. Nosotros sabemos que la fotosíntesis se lleva a cabo a través de las plantas y entonces nos enfocamos mucho en la parte de la reforestación y los bosques, etc. Pero el mayor productor de oxígeno en el mundo sería el fitoplancton, que se encuentra dentro de los océanos. Entonces, si estos microplásticos, principalmente hablando, o sea, enfocándonos mucho solamente en la acción de plásticos en el medio ambiente, cuando los plásticos se encuentran en el agua e impiden la absorción de CO2 por parte del fitoplancton, limitamos la producción de oxígeno. Y si limitamos la producción de oxígeno, estamos, como les decía, estamos en un sistema cerrado donde cada punto donde nosotros afectamos tiene una consecuencia en el resto del ciclo. Cortamos una parte del ciclo y entonces no se puede llevar a cabo de forma completa. Efectivamente, cuando hablamos de plásticos es muy común que pensemos como en la basura, ¿no? Que definitivamente queremos erradicar basura. Pensamos, por supuesto, en el riesgo en el que ponemos a animales y a plantas a través de los residuos plásticos, pero este sería
factor que parece que no vemos. O sea, el plástico no va a permanecer, sabemos que los plásticos no van a permanecer en el ambiente en la misma forma para siempre. Su degradación es muy lenta, ¿no? Y sabemos que cada vez hablamos más de necesitamos que los plásticos o los materiales con los que podríamos sustituir a los plásticos sean materiales que sean más biodegradables, o sea, que más rápidamente puedan regresar a formar parte de estos ciclos que mantienen el equilibrio en el medio ambiente. Entonces, cuando tú tienes microplásticos que ni siquiera los notamos, vamos a hablar, supongo que vamos a hablar un poquito más adelante de ello, lo que sucede es que estas pequeñas partículas de plástico que tienen dificultad para degradarse, se vuelven en partículas muy pequeñas que comienzan no solo a afectar lo que vemos, sino lo que no vemos, que sería esto, ¿no? O sea, aumentar su cantidad en el agua, de modo que impida la absorción de CO2, en este caso particular, del CO2 en el agua, y por lo tanto la producción de oxígeno, lo que compromete tanto la producción de la vida marina como la producción de oxígeno a la que tenemos acceso todos en el aire. Es indudable, ¿no?, que el planeta tiene un 75-80% de agua, el planeta, sea potable o no potable, es agua, salada, la mayor parte. Y los mayores sumideros, ese se le conoce, los sumideros para absorber el CO2 están en el mar, el fitoplancton. Hay una noticia alarmante, a mí me alarmó, en Australia han descubierto que ya no es el sumidor que fue en una época alrededor de Australia, en el océano quiero decir. Entonces está absorbiendo menos CO2 el fitoplancton del mar en esa zona. Entonces yo no sé, no quiero ni pensar que se revierta eso. Los bosques afortunadamente están sosteniendo de alguna suerte la vida terrestre, el oxígeno que respiramos los seres vivos, animales no humanos y los humanos. Bueno, pero ¿qué va a pasar con...? Porque para esto la fotosíntesis se desarrolla con la luz del sol. Entonces, sin luz del sol, en la noche pues el sol, las plantas invierten su proceso, respiran oxígeno y generan CO2 igual que nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar si en algún momento ese equilibrio, esa delicada barrera, vamos a decir, de la producción de oxígeno con respecto a lo que nosotros necesitamos para vivir, se revierta y haya más CO2 del oxígeno que necesitamos? Nos vamos a morir. Nos asfixiaríamos. Sí. No, me sorprende. Se sorprendió. Y evidentemente, la pregunta concreta es, ¿qué pasa si le bloqueamos a los océanos, le obstaculizamos a los océanos su capacidad de absorber el CO2? Pues va a pasar eso, ¿no? El fitoplancton ya no va a producir la cantidad necesaria de oxígeno que necesitamos los seres humanos, los animales no humanos, etc. ¿Qué va a pasar? Es que vamos a tener un déficit. Yo no he pensado de esa manera, de que este es un sistema cerrado, no se me había ocurrido. Qué bueno que se me ocurrió. Que estamos en un sistema cerrado. Si yo respiro este CO2 que estoy respirando al estar hablando con ustedes, no se va al espacio, no se va fuera de la atmósfera, se queda aquí. Entonces, hay estudios serios de que en las grandes profundidades del nivel del mar hay CO2, pero es tal la cantidad de agua que tiene encima que no se puede escapar a la atmósfera, porque si eso llega a suceder, vamos a tener graves problemas. Hay una reserva de CO2 enorme en el mar que no está presente en la atmósfera, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasa si lo obstaculizamos con plásticos, con pesticidas, con cualquier fenómeno que el hombre está ocasionando en su desarrollo industrial? ¿Qué va a pasar si obstaculizamos al mar para absorber el CO2? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener graves problemas de déficit de oxígeno para vivir, para sustentar la vida en el planeta, ¿no? Entonces, estamos los científicos muy avesados en esto, muy adentrados en esta investigación, hablan de que ya el proceso que estamos viviendo ahorita ya es irreversible. Ya rebasamos el límite en el cual todavía podíamos detenerlo y regresar. Hablan de que esa barrera ya se superó y es irreversible esto.
los glaciares, como lo están mencionando aquí, se están derritiendo. Si vemos los mapas en los noticieros o noticiarios o en videos especializados, vemos que el hielo cada vez va retrocediendo, y hay cada vez menos hielo. Las mareas están aumentando por esa misma razón, el nivel del mar está subiendo y ahora estamos padeciendo todo eso, como decía Mar ahorita, hace un momento, pues el aumento de la temperatura es uno de los efectos del cambio climático, los ciclos vitales están cambiando. Entonces, estaba yo viendo el otro día las mariposas, no me recuerdo el nombre, el color de sus alas ya es más pálido. El planeta en el espacio, la NASA ha enviado videos y fotos, cada vez está más descolorido el planeta, ya no tiene color vivo. ¿Y es porque los rayos del sol nos entran más directo o...? No, yo lo atribuiría a justo el efecto que estamos ocasionando en el fitoplancton y en otras especies, no sé, y es más descolorido el planeta en el espacio, ya no brilla como brillaba antes, ya no tiene esa viveza de color, ahora es más pálido el planeta. Entonces es un fenómeno global, no estamos hablando ni de ricos ni de pobres, estamos hablando de un efecto para todos los seres vivos en este planeta, nos está afectando a todos, sin duda. Me acabo de hacer una pregunta, no se vayan a enojar conmigo, ustedes que son expertos, pero ¿cómo? O sea, los microplásticos serán microscópicos, ¿no? Sí. ¿Estos microplásticos se incrustan en el fitoplancton o cómo? No. Simplemente impiden, o sea, el fitoplancton necesita que la luz pase a través del agua libremente para poder realizar sus Hace la procesos. función como de un filtro. Exactamente, impiden el paso Eso de es la como un luz. plástico, ¿no? Exactamente. Es una capa de plástico. Exactamente, como si cubriera algo con ahora a este nivel estamos hablando a nivel microscópico, pero esas pequeñas partículas, aunque nosotros no las podamos ver a simple vista, están formando una barrera entre el fitoplancton y la absorción correcta de luz y por lo tanto el proceso de CO2. Ahorita que hablaban de los glaciares, por ejemplo, algo que es súper importante, decía desde el ingeniero, que hay una gran reserva de CO2 en los mares y hay una gran reserva de CO2 atrapada en el hielo. Entonces también el derretimiento de los glaciares puede inducir a una liberación anormal de otros componentes, como en este caso puede ser el CO2. Entonces, aunque nosotros hagamos mucho, entre comillas, por reducir las emisiones de carbono, podríamos tener emisiones de carbono naturales, naturales entre comillas, ¿no? Por liberación en sumideros, en lugares donde debería estar el CO2 guardado, que ya no son reservorios de CO2 porque se libera CO2. Que viene de lo que decía, ¿no? La contaminación plástica agrava los efectos letales de la triple crisis planetaria, hasta me cuesta trabajo pronunciarla, ¿no? Que yo no sabía que estábamos en una crisis y resulta que no tenemos una, tenemos tres y que estamos totalmente, pues sí, de ojos cerrados, ¿no? La crisis del cambio climático, de la que estamos hablando, la crisis de la pérdida de la naturaleza, la tierra y la biodiversidad y la crisis de la contaminación y los residuos. Y me acuerdo de parte de la familia de mi esposo vive en Puebla, entonces cuando entramos allá por Zaragoza y que están todos estos tiraderos, ¿no? Que ya se ven montañas y montañas y montañas y montañas de basura y seguimos generando. En cada casa siguen saliendo bolsas de basura que no es biodegradable, ¿no? De plásticos. ¿Cómo es la descomposición de los plásticos? Me encontré con esto, ¿no? A medida que las temperaturas globales aumentan, los plásticos se degradan más rápidamente en microplásticos y estos liberan más gases de efecto invernadero. Desde hace 72 años, el ser humano a nivel mundial ha atiborrado el planeta de basura. Se estima que para 2050 la producción de plásticos y el manejo de estos residuos habrá generado más de 25.000 millones de toneladas. 25.000 millones, ya se me escapa, así el dato lo digo, lo leo, pero se me escapa de la mente, ¿no? ¿Dónde almacenó una tonelada? Entonces aquí entra mi parte de ingeniera, ¿no? Entonces, a ver, 1 metro por 1 metro por 1 metro es 1 metro cúbico, ¿no? ¿Cuánto cabe en 1 metro cúbico? Entonces me empiezo a imaginar cerros y cerros y cerros de basura.
Escuché también en las noticias algo que en un programa de ciencia, que yo no sabía que existían las dunas de Kenia. Pues, ¿qué son las dunas de Kenia, no? Y resulta que son, ya desde el satélite, desde fuera del planeta a nivel satelital, se ven estas dunas en Kenia. Y son desechos de ropa, de desechos textiles, que están, que los van a, las grandes cadenas, como, y ahí las mencionan, ¿no? Zara, Mango, todas estas marcas, H&M, que generan, que nos están haciendo este efecto de consumismo y que hay que cambiar cada temporada de ropa y todo esto. Cuando la ropa que ya no venden en la temporada que está transcurriendo, ya ni siquiera la regalan, no, la van y la desechan en Kenia y la van amontonando y la van amontonando y la van amontonando, y eso nunca se va a degradar, o va a tardar miles de millones de años en degradarse, porque mucha de esa ropa se hace ya con microplásticos. En la parte textil se está utilizando los microplásticos. Y otro dato también alarmante y terrorífico: el 50% desde el 1950 que se empezó a hacer esta generación de plástico, 51% de todo ese plástico nunca ha sido reciclado. Y se ha desechado y acumulado en los ecosistemas, en las aguas residuales y hasta en el agua potable. Entonces se va filtrando todo esto al agua potable, o sea, nos lo estamos tomando y comiendo y respirando. Y ahí va mi siguiente pregunta para que nos sigamos aterrorizando. No pensé que el conversatorio fuera a estar tan ad hoc con la época de terror. Y bueno, para los especialistas, ¿cómo puede la ingeniería química y la ingeniería ambiental contribuir al desarrollo de tecnologías más eficientes para eliminar microplásticos en las aguas residuales y el agua potable? Y yo diría que le tendríamos que apostar a nivel industrial a otros procesos. Se habla ahora de los no ahorita, 30 años para acá, más o menos. Se habla de plásticos biodegradables. No es nuevo el tema, no es tan antiguo tampoco. Digamos 35 años atrás ya se habla de plásticos biodegradables, ¿no? Lo que decían ahorita, simplemente, el plástico lo estamos respirando, no lo estamos comiendo. Los camarones, concretamente los camarones, son los que tienen mayor contenido de microplásticos. Estamos hablando de nano, o sea, 10 a la menos 9 de tamaño, plásticos de ese tamaño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar los procesos de producción. Por ejemplo, estas botellitas de agua de la marca que fuere, de un solo uso, tomamos el agua y desechamos, botamos la botella. Efectivamente, el tiempo como polímero, aunque sea nanopartícula, vamos a decir una partícula muy pequeñita, sigue siendo polímero. Lo que decir, se fragmenta, se pulveriza, pero sigue siendo polímero. Cada partícula, aunque sea chiquitita, es plástico. Y nos estamos El polímero es un plástico. Es un plástico. Sigue siendo plástico. Ahora, el poliestireno, se me ocurre el ejemplo, su tiempo de vida, no de vida útil, de vida útil es un platito. Se poliestireno es el unicel, ¿no? Van a comprar unos tacos, no sé qué, y me lo da para llevar. Su palito, su platito, unas alitas, unas papas fritas, etc. En ese tipo de recipientes de ese material. El poliestireno se desconoce su tiempo de permanencia en el planeta como polímero, como poliestireno. Se desconoce, se cree que es para siempre. No se ha investigado. Todavía no nací hace 50, no nací ya. Hace 1000 años todavía yo no nací. Entonces se desconoce si va a durar otros 1000 años en el planeta. De hecho, no se sabe. Están haciendo experimentos muy importantes, y vuelvo a la pregunta esta, ¿qué se puede hacer? Es más ambiental que ingeniería química, pero bueno, me parece que en Australia, no me acuerdo si en Australia, están probando con unos hongos, porque el poliestireno, el poliuretano, el polietileno, bueno, el PET, lo que fuera, se ha visto que no hay bacteria, no hay microbio, no hay virus, no hay bacteria que lo digiera. Curiosamente, no es como complemento de esto, la madera, la celulosa de la madera, es una molécula tan extraordinariamente compleja y difícil de degradar, que solo hay un animal que es un animal, que la puede digerir, son las polillas, las termitas. Esos jugos digestivos tienen algo
los que estudian la termitología sabrán que tienen en sus jugos gástricos las termitas y degradan la celulosa. Y producen hidrógeno. Es una cosa increíble las termitas para estudiar. Y ahora están haciendo, creo que en Australia también, están probando con hongos para degradar los polímeros, los poliestireno y todos esos, que prácticamente son indestructibles. Una botella de vidrio se calcula que dura 1000 años. El vidrio. Y así, ¿no? Ahora en el súper se usan, volviendo a procesos de ingeniería, ya las bolsas en el súper ya no dan, bueno, primero las que dan las dan adentro y las cobran cuando pesan el producto. Entonces son biodegradables, son muy delgaditas y se degradan rápido. Entonces ya estamos en ese proceso. Pero qué pena que se aterroricen, pero se habla de que eso es irreversible. Se va a ralentizar tal vez, pero no se va a detener, vamos a seguir en ese tren. Y qué horror, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que no lo voy a ver, yo ya no lo voy a ver, pero los hijos de ellos y sus nietos sí lo van a ver. ¿Tan pronto? O sea, están... Ya estamos en un colapso ya de planeta, es algo que no creemos porque no lo vemos. Ustedes ven, ahorita salimos aquí afuera y vemos para allá. Aquí no vemos que esté lleno de nata y de... Pero sí está, pero no la vemos. Pero volteen para allá, hacia el sur, hacia el sur, ¿no? La Ciudad de México. No se ve nada. Y ese es smog, es contaminación. Aquí no la vemos a nuestro nivel ahorita. Pero aquí hay CO2, hay plástico, hay no sé qué tanta, ¿no? Alguna que otra bacteria por ahí latosa. Pero aquí está, ya llegó, ya está aquí, ya no se va a ir, hay que hacer algo para combatir eso, ¿no? Entonces yo apostaría a procesos de ingeniería que generen polímeros, productos biodegradables. La ciencia ya está tan avanzada que estamos a nada de hacerlo, más bien lo podemos hacer ya, hoy en 2025 lo podemos hacer, pero lo decimos, de intereses, hay capitales, hay lo que me quieran decir, y es casi imposible lograrlo, ¿no? Pero sí yo le apostaría a cambios de paradigma, a hacer las cosas de manera distinta y productos diferentes, que sean biodegradables. Ese sería mi comentario general. Si no tenemos está ahí en un proceso. No me van a entender. Yo tengo una duda. Una bolsa no biodegradable contra una biodegradable, ¿cuál es la diferencia? El tiempo que se degrada. No, ya sé, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tarda una botella así biodegradable y una que no? 3 años, 5 años, 10 años. En una botella de vidrio de refresco más de 1000 años. ¿Cómo es posible eso? Es posible. O sea, un plástico se tarda 3 años en Biodegradable, sí. 5 años, no sé. Todavía existen los primeros plásticos que se empezaron a generar en la época de los 20, de los 30. Existen y prácticamente intactos. Ya cuántos tenemos. Pero esos son 100 años entonces. O más, no se sabe. Y esos no son biodegradables. Los plásticos que se generaron o se fabricaron en los años 20, en los años 30, esos no eran biodegradables, ni se tenía la conciencia ni la idea de eso. Al contrario, la idea de producirlos era justamente generar materiales que duraran en el tiempo. Que duraran más. O sea, aquí interviene, perdón que interrumpa, o sea, interviene mucho la parte de una sociedad de consumo. O sea, como decía más respecto a las dunas de Kenia, ¿no? Este fast fashion que lo que hace es justamente eso, promover que rápidamente cambiemos un producto por otro. Esta parte como de degradación ambiental o de intensificación de la contaminación no es algo histórico. O sea, es decir, se vuelve un fenómeno reciente. Antes, si nosotros pensamos en el pasado, no sé, en 50 años, 100 años, si quieres pensar, pues la gente no estaba acostumbrada a tirar todo lo que llegaba a tus manos, ¿no? O sea, ni siquiera existían los productos que te permitían guardar las cosas, ¿no? O sea, todos estos plásticos que utilizamos ahora, se pensaba como en una parte de comodidad, o sea, no sabíamos el impacto que iba a tener en el ambiente. O sea, de alguna forma esta historia de darnos cuenta del impacto que como humanos podemos tener en el medio ambiente es algo relativamente nuevo. A nosotros ya nos tocó una conciencia ambiental más
alta, por así decirlo, que la pudieron haber tenido las generaciones anteriores a nuestros papás, pero en realidad es un concepto entre comillas nuevo, ¿no? O sea, dentro del contexto histórico de nuestra línea de tiempo, o sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues es un concepto relativamente nuevo. No sabíamos que íbamos a ocasionar todo lo que hemos ocasionado, y el propio propósito de la fabricación de las cosas era permanecer en el tiempo, no degradarse, que es lo que haríamos ahorita. Y hay cosas bien debatibles acerca de sí, por supuesto que yo lo pienso, ¿no? O sea, desde la parte de ingeniería química o ingeniería ambiental, que es la pregunta en la que te dirigías, pues tenemos que modificar los procesos con los que producimos las cosas, pero hay diferentes niveles de acción. O sea, vas a tener, ante un problema ambiental no puedes pensar que hay una sola vía. Así como es un problema multifactorial y que hay muchísimas, o sea, tienes que mirar todas las aristas. Una de ellas es que una parte va a ser lo que ya tenemos y tenemos que corregir, o sea, medidas correctivas. Otra parte va a ser lo que no se ha generado y podemos evitar, que serían medidas preventivas. Y en este balance entre medidas preventivas y medidas correctivas viene el concepto más famoso, por así decirlo, el concepto más famoso relacionado con el medio ambiente, que sería el propio concepto de sustentabilidad. O sea, el propio concepto de sustentabilidad es un concepto que hoy sigue en modificación. O sea, no nos seguimos imponernos de acuerdo exactamente en una definición de sustentabilidad, pero hay tres cosas que tenemos claras: que la sustentabilidad tiene que tener, o sea, se basa en tres pilares, que sería el medio ambiente, ¿no? O sea, con todo, entendiendo toda la naturaleza; el medio social, que seríamos nosotros y nuestro constructo; y el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo haces que estas tres funcionen si estamos hablando que el desarrollo económico nos solicita que tengamos más consumo, ¿no? Y el bienestar económico, el bienestar social, lo medimos muchas veces en la cantidad de recursos que tenemos, en la cantidad de recursos, en el acceso a los servicios, y ese acceso a servicios que muchas veces está ligado a la propia producción de la contaminación. Y el medio ambiente natural al que estamos explotando de diferentes formas, agotando por una parte porque extraemos recursos y mermando su posibilidad de recuperación. Entonces, todos estos desequilibrios hacen que esto se vuelva con una velocidad muy grande. Entonces, cuando dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Híjole, pues podemos hacer 1,000,000 de cosas, ¿no? O sea, cuando yo me acuerdo muchísimo chiquita que había como un eslogan así como de moda, que era como, que se puso algún tiempo entre los ambientales, que era esta parte como de pensar localmente, ¿no? Y eso significaba actuar globalmente, ¿no? Y sigue siendo así. Sí, o sea, a veces parece que no hay nada que podemos hacer ante un panorama tan terrorífico y alarmante, ¿no? Pero sí hay varias cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas de manera simultánea para que pueda haber un efecto. O sea, no hay una cosa que vaya a desatar una solución mágica. No lo hay, como tampoco un factor mágico clave que dijo, ahora contaminamos todo, o ahora, o sea, no, o sea, todo tiene que tener la justa proporción. Cuando hablamos de materiales, decimos, sí, materiales que sean biodegradables, sí, pero ¿de dónde los vamos a obtener? Por ejemplo, hay muchas iniciativas súper interesantes, o sea, generar papel, por ejemplo, hay unos que están generando papel y bolsas y cartón y todo esto a partir de las hojas caídas de los árboles, de las propias guías. O sea, está padrísimo, una parte está muy padre, pero también el campo necesita ese manto vegetal, ¿no? esa cobertura de hojas para llevar a cabo los ciclos que permiten que se genere pues todos los microorganismos y toda la biodiversidad que hay en ese espacio. O sea, no estoy criticando el hecho de hacer las hojas, de hacer hojas a través de esas hojas caídas, pero todo significa cuánto voy a producir. O sea, si yo quisiera que la producción de todas las hojas del planeta se fueran de una sola fuente, que fuera esta fuente, entonces voy a sobreexplotar otro recurso natural. Es que una consecuencia fatal, un destino fatal. Yo considero que hay que combinar, ¿no? Desgraciadamente, ahorita podemos hacer medidas preventivas sin duda, para un futuro X, 10, 15, 20 años. Pero sin duda estamos en un momento histórico en la humanidad, en que estamos haciendo más bien, o estamos implementando medidas correctivas de lo que ya destruimos, de lo que ya echamos a perder. Pero sí debe haber un justo equilibrio de eso, ¿no? Sí se puede prevenir ahorita, por supuesto se puede prevenir. Estamos hablando ahora de automóviles híbridos, por decir algo, pero como dices, las
las baterías de litio. Es una maravilla, pero una batería de litio se agota del vehículo, ya no sirve la batería. ¿Y dónde la voy a depositar? Y la batería de litio, hablando de economía, pues cuesta el 90% del precio del carro, la batería. Entonces, una cosa es componer otra, etc. Pero volviendo, sí podemos hacer medidas de prevención ahorita, en 2025, para dentro del 2040, 2030, lo que fuere. Pero estamos ahorita muy ocupados en resolver cosas que ya echamos a perder, desgraciadamente. Nos está rebasando la parte correctiva de lo que tenemos que corregir para la redundancia. Nos está rebasando eso. Yo me acuerdo de los primeros vehículos, y eso ahora afortunadamente está al acceso de todos nosotros en Internet. Los primeros vehículos eran eléctricos, estoy hablando de automóviles, fueron eléctricos. ¿Y qué pasó? Pues que le costó la humanidad a los combustibles fósiles. Las 7 grandes, British Petroleum, Amoco, Shell, y no me acuerdo las otras, pero son 7, las 7 grandes. Que se compraron todas las patentes, todos los desarrollos en su época, de motores de hidrógeno, de motores eléctricos, de motores de agua. Compraron todas las patentes. Entonces, cuando se acabe el periódico, van a sacar de su escritorio las patentes que compraron, que las tienen ahí con llave, ya no va a haber petróleo, entonces van a empezar a explotar la producción de motores de hidrógeno, de celdas de hidrógeno, etc. Entonces, las 7 grandes no vamos a ayudar a lo que es la ingeniería. Maestra, Lo que dice la maestra, tenemos que los 3 pilares, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo vital, la vida, ¿no? Entonces, el planeta. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio de esas 3 cosas. Lo económico a veces nos da. En Chile tiene un grave problema, igual que en Kenia, en las dunas de ropa. En Chile, en el desierto de Atacama, es un problema terrible que tienen en Chile por la ropa. Qué curioso. Pero nosotros, a mí, cuando vi esto, ¿no? de Kenia y de Chile y empiezo a ver del cambio climático, me afecta tanto que esté en Kenia o en Chile como si lo tuviéramos aquí nosotros mismos. Entonces, como lo vemos lejos, a mí no me toca, ¿no? Y bueno, el consumismo, ¿no? Es bien buena la parte económica, la cultura del consumismo, la cultura occidental, ¿no? Consumir. Un carro, yo soy modelo 55, ya lo dije en mi celular. Un carro 55 tenía defensas de metal, cromadas y contaminaban, pero eran de metal, la fase era de lámina. Ahora le dan un golpe a un carro, descuadran, desbaratan todo. Todo es plástico, todo es cartón molido. Los carros así son ahora. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar ese consumismo? No puedo, porque es la misma inercia de la vida la que me lleva al consumismo. Todavía estamos ahorita muertos, casi muertos. Aquí está la de Navidad, en las tiendas. Desde julio. Y hay tiendas en los Estados Unidos, bueno, no sé, no, pero bueno, que están vendiendo todo el año Navidad, todo el año venden cosas de Navidad. Entonces consumir y desechar. Creo que haga esa referencia, no les digo a mis alumnos, miren, el ser humano es bien curioso, somos muy curiosos los humanos. Inventamos algo, lo aplicamos en forma masiva por años y luego nos damos cuenta que nos hace daño. El DDT, ¿no? Por ejemplo, los plásticos, los usamos, los explotamos, el asbesto, y luego descubrimos, hace daño, y lo dejamos de producir. Y se prohíbe, se legisla, y todo un rollo para ya no usar asbesto, ¿no? Para ya no usar DDT, insecticida. Es diclorofenilclorital, pero bueno, DDT. El flit que decían las abuelitas, el flit, esa bombita de echarle a los mosquitos, así decían, el flit. Y flit viene de fly, de mosca, pero bueno, es otro cuento. Entonces, usamos cosas, las explotamos en forma masiva, las consumimos, y luego nos damos cuenta que hace daño, y las prohibimos, y legislamos, ¿no? Me acuerdo, había un detergente para tener, un compuesto, hexaclorofeno para lavar los pañales de los bebés, los pañales, con esa sustancia, y luego resultó que era cancerígeno. Entonces, así somos los humanos, y así actuamos, pero aunque así actuamos y así
hacemos las cosas, si hay gente ocupada de ver más allá, no nos acabamos esto, no nos acabamos. Hay generación de aceite de maíz, etc. Se pueden hacer muchas cosas. Para eso sustituimos los combustibles fósiles, energías alternas, ¿no? Hay quien maneja a veces, no sé, el uranio como energía alterna no es energía alterna, ¿cómo se dice? Sustentable, porque el uranio se está acabando, ese ya no va a ser renovable, quise decir. Ese no es renovable. Si es alterno, más ¿Es lo o que está menos. buscando Elon Musk en los asteroides? Sí, es. Producción de energía a través de. Entonces, pues así estamos como estamos y así somos como somos los humanos. Nosotros tenemos mucho que hacer, absolutamente. Sí, y esto que decía justamente, perdón, no me tardo mucho, es justamente eso, o sea, nos ha pasado que, como decíamos en un principio, fabricamos y pensábamos que estábamos resolviendo un problema, o sea, no fue intencional de lo que estamos haciendo, lo cual no es excusa para no corregir, ¿no? Pero te preguntabas al principio, ¿no? O sea, ¿por qué el Día del Cambio Climático no es un día reconocido? Pues porque hay muchísimos intereses políticos y económicos para muchas naciones que no les conviene decir y aceptar con todas las de la ley que estamos viviendo un cambio climático. Hay muchos detractores del cambio climático, no por muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que también hay evidencia científica que dice, efectivamente, somos una parte de una naturaleza que va a acabar con nosotros como acabó con los dinosaurios o como acabó con otras especies. Lo que pasa es que nosotros, desde una visión antropocentrista que nos creemos los súper importantes, podríamos pensar que necesitamos hacer algo para salvar el planeta. Honestamente, cuando decimos salvar el planeta, es salvarnos el pellejo. Porque el planeta no le va a pasar. En la línea histórica, pues el planeta va a evolucionar y sucede, ¿no? O sea, todas estas cosas que nosotros descomponemos con o sin intención, el planeta termina por generar cosas nuevas, ¿no? O sea, adaptarse, se va renovando y bueno, o sea, finalmente digo, los que estamos más en peligro pues somos nosotros como especie, que efectivamente los detractores dicen, bueno, pues es que es una cosa natural o la evidencia del aumento en las temperaturas es algo que se ha dado siempre, ¿no? Sí, pero no con la velocidad con la que se está dando ahorita, ¿no? Entonces por ahí se abren muchos debates a por qué no reconocemos como tal el cambio climático. Pues porque hay muchísimo interés de los gobiernos en no firmar acuerdos que pueden frenar su crecimiento económico o su crecimiento industrial, porque para poder cumplir con aquello que no va a contaminar significa que tengo que hacer modificaciones donde hay mucho dinero. Entonces no acepto que existe el cambio climático y si no todos estamos de acuerdo en que es real, científicamente comprobable que existe el cambio climático, entonces tampoco lo reconozco abiertamente, ¿no? O sea, esto que te llamaba la atención, pues sí, porque eso, o sea, porque esta lucha de tratar de meter el desarrollo sustentable, la agenda ambiental dentro de la agenda política, pues no ha sido un camino así tan fácil. Y de la universidad, yo creo que la mayoría tenemos una idea de la universidad, ¿no? Regularmente es la máxima casa de estudios, entre otras expresiones como la gran universidad de México, o hasta en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, también tiene algunos problemas, uno ya que trabaja aquí, ¿no? Se empieza, ¿no?, a reconocer algunos problemas de la corrupción, ¿no? Hay un sistema sindical que es un freno y hay otros problemas. Pero también parece ser como iniciativas que puedan ayudar. Desde el conversatorio pasado se nos dio la indicación de que la universidad en general, toda la universidad, tiene una política o va a generar una política de ya no utilizar papel, ya no hacer impresiones en papel, ¿no? Entonces, pues le decíamos Copla, yo sobre todo Copla, o sobre todo yo no recuerdo, o sea, pero ¿cómo? Porque es que en los conversatorios, en los eventos donde organizamos, y la entrega del reconocimiento pues es simbólico, es emotivo y no sé, hay algo que a pesar del costo que tiene este arbolito, ¿no?, que vamos a hacer impresiones en papel, la constancia, el valor que tiene depositado por lo que va a generar, porque suple o sustituye o supera la pérdida, ¿no? También a mis alumnos luego me dicen, no, profe, pero mi cuaderno está hecho de papel, sí, pero todo lo que está aportando para ti, creo que vamos a dar un buen sacrificio, ¿no? Es decir,
después de todo, ¿no? La universidad imprimió estas constancias, creo que equivale verdaderamente al valor que acabamos de recibir, ¿no? De su conversatorio. A mí me gustó muchísimo, porque no sé si sea injusto decirlo por los anteriores, pero creo que este ha sido mi favorito. Este conversatorio me llevó bastante rico, incluso esta riqueza emocional. También quería reconocerlo, ¿no? Yo en el lavabo, la recipiente del agua lo pongo en un bote, entonces esa lo ocupo para tirar al agua. Sí que es una peste a veces insoportable, ¿no? Porque luego se acumula agua que, ay, como la que tienes que tallar, o sea, son como vacíos que dejan, ¿no? O sea, yo sí tengo mi conciencia ambiental, tal vez mínima, y sin embargo, tengo 600 sudaderas, o sea, hay algo que no sé por qué no logro, pero no pudiste más con el pecado. el mínimo no se compara con lo otro, ¿no? Así como la Matrix, esa escena que se recorre todo la así está en mi cuarto, las sudaderas que me voy a poner hoy, porque ocupo algo que no debería ocupar. Creo que lo dijiste, ¿no? Es utilizarlo en un sentido por lo que sustituye. Entonces, es naturaleza humana el deseo. O áreas de oportunidad, ¿no? Con esa idea de que cambia. Bueno, ya, después de todo esto, quisiera leer de manera Iba a septiembre. Dice: la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán otorgan la presente constancia a Miguel Ángel García Campos por su participación en el conversatorio El Planeta en Nuestra Casa el 28 de octubre del 2025. Por mi raza hablará de este. Muchísimas gracias. De la misma manera, con el mismo entusiasmo, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán otorga la presente constancia a Catalina Santillana Morato. Insisto, no nos ha gustado mucho este conversatorio, no quiere decir que los demás no hayan estado de lujo, ¿no? Pero los demás nos pueden seguir en la página de Luz y Palabra. Cada conversatorio dices lo mismo. No es la primera vez que lo dices. Participó mucho. Vamos a hacer las grabaciones. Cuando hablamos del suicidio también, excelente conversatorio. Esta constancia es para Angélica María del Mar Telles Romero. Muchísimas gracias. El último martes de cada mes lo haremos aquí para. Y la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán otorga la presente constancia a Óscar Blancas Vargas. Que gracias a él